El pie diabético es una síndrome, un conjunto de signos y de síntomas que se caracteriza por la presencia de distintas problemáticas o patologías en un conjunto. Es decir, de un lado hay un problema neuropático, afección de los nervios periféricos que disminuyen el dolor, la sensibilidad, no solo el dolor, sino la sensibilidad en general al calor y al dolor de los pacientes diabéticos. Y por otro lado hay una problemática de tipo vascular o arteriopática, es decir, oclusiones de las arterias de las piernas. Estas dos problemáticas en conjunto generan, dan lugar a la síndrome de pie diabético, que se caracteriza, por un lado, por la disminución de la sensibilidad. Estos pacientes sufren de traumas y de problemas, ulceraciones o infecciones al pie, y por otro lado, las oclusiones arteriales que reducen el flujo de sangre al pie. Entonces, el pie en general tiene un flujo disminuido producto de la arteriopatía, pero encuentra un equilibrio. Producto de la neuropatía, por otro lado, estos pacientes sufren de traumatismos, es decir, por ejemplo, la cosa más frecuente, cortarse las uñas y lastimarse los dedos sin darse cuenta. Esto aumenta la necesidad metabólica del pie, aumenta la necesidad de oxígeno y de sangre, y en ese momento se pierde el equilibrio, el balance que el pie tenía, producto de las oclusiones arteriales y de la baja capacidad del organismo a aumentar el flujo de sangre y el oxígeno. Y esto hace sí que se pierda justamente el equilibrio previo que había y que el pie no tenga la capacidad por sí solo de curar, de cicatrizar. En esta tipología de pacientes se requiere tratamiento prácticamente siempre, es decir, en la fase de equilibrio, de plató, en la cual, si bien las arterias están cerradas, no hay úlceras o no hay sintomatología dolorosa, no hay necesidad de tratamiento. Pero hay sí necesidad de seguimiento y de educación, de prevención primaria, sobre todo para no llegar a la fase de úlcera o de infección. En la fase activa de ulceración o de infección o de dolor a reposo, es decir, en la fase sintomática de esta patología, se requiere intervención prácticamente siempre. Pero hay que dividir las intervenciones. Por un lado se necesita el tratamiento de las úlceras, es decir, la cirugía de ulcerectomía, de desbridamiento y en muchos casos de amputación correctiva, de amputación menor, aparte de la cirugía reparativa y reconstructiva. Y por otro lado se necesita, en un gran porcentaje de estos casos, prácticamente en el 100% de estos pacientes, una intervención de tipo de revascularización, que puede ser quirúrgica mediante bypass o que puede ser endovascular. Bueno, sí, yo trabajo en un hospital que se llama Policlínico Abano Terme, es una clínica privada, como la mayoría de las estructuras hospitalarias en Argentina, donde hay una unidad de pie diabético, una medicina de pie diabético. En esta unidad lo que se hace es un trabajo multidisciplinario, es decir, se combina el trabajo de distintos especialistas. Hay diabetólogos que se ocupan de toda la parte clínica, hay cirujanos de pie, que no son específicamente traumatólogos, sino son gente formada para hacer cirugía de pie. Y hay un equipo de flujo, un equipo de hemodinamistas o en nuestro caso de radiólogos intervencionistas que nos ocupamos de hacer las revascularizaciones percutáneas. Esto es lo que describe a grandes líneas una unidad de pie diabético, donde se le puede dar a un paciente que sufre de pie diabético un tratamiento a 360 grados de su problemática. Se hace toda la parte de tratamiento, toda la parte de prótesis, en el caso en el cual el paciente haya sufrido algún tipo de amputación, y se hace toda la parte de cirugía, no solo reconstructiva, sino ortopédica, es decir, correctiva. Estos pacientes, producto de la neuropatía, frecuentemente sufren de problemas de deformaciones del pie. Entonces hay que hacer calzados adecuados, hay que hacer prótesis, hay en algunos casos que hacer cirugía reconstructiva, ortopédica, con lo cual un servicio de pie diabético que se comporte, que trabaje en esta patología, tiene que estar configurado por distintos especialistas que puedan llevar adelante el tratamiento a 360 grados.